cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todes. Abro debate con Balú Tealdo. Tienen que valorar la presencia, mía no. La presencia que apenas la de Balú, que sale, como nosotros, de una semana de parciales. Qué humilde que sos. Sí, y yo me veo como un puente inaugurado por Gabriel Catopodis. Porque ayer fue a tu facu, Ay, por lo que anduve viendo en Twitter. Puede ser. Ay, ¿qué onda? ¿Le hablaste? Él ¿Le hizo pasaste tu tarjeta de periodista? No tengo tarjeta de periodista, tengo tarjeta de débito. Se lo ofrecí y me dijo, no hace falta. Pero buena onda. Le voy a decir si pasa por filosofía y letras. No vendría mal, ¿eh? No vendría mal. Era una ubicadita. Ediliciamente no vendría mal. Bueno. Digo por sociales también, digo, no. Sí, para sociales, disculpame. O sea, No. entre Pon y social no sé cuál es la más fea. Somos compañeros en las carencias edilicias. Qué linda frase. Triste. Qué linda frase. Sociales. Ciencias blandas no lo entenderías. No, ciencias blandas no. No se dice más así, ¿no no, aprendiste nada de esta columna? Mi hija me acarapiña, mi hija que es socióloga me acarapiña. Encima. Sí. Por favor. Malu, es fanática de tu Abro Debate. Me pone mi madre. muy nerviosa que tu mamá sea tan fanática de mi Abro Debate. Ella me Porque dijo, siento que es como una persona que sabe mucho y me da miedo. ella me dijo, mi afecto hacia vos depende de los Abro Debate de Vale. Peor que me digas eso, más presión. Bueno, Me voy hoy a cagar. va por el tema, hablamos de exámenes, digo, no es examen necesariamente, pero va el tema de ritualización, entrada, pasaje. ¿Qué onda, bro? ¿Qué tenés entre manos? Bueno, un temita que es muy interesante realmente, donde hay vamos a hablar un poquito de cumpleaños, casamientos, bautismos, velorios, fiestas de 15. ¿Qué tienen en común todas estas cosas, no? Además de comer mucho sanguchito de miga y aprovechar la barra libre, Total. que me parece perfecto. Hay un punto en el que se encuentran todos estos eventos y es que son rituales. Una palabra que usamos muy en la cotidianidad, ¿no? Casi para cualquier cosa, pero a la vez siento que se asocia mucho como a un aspecto religioso. Sí. Porque sabemos que las religiones tienen rituales, Un ¿no? punto y aparte en la cotidianidad. Exacto. Como Hay algo ahí que distingue y que es distinto a todos los días. Y sobre todo en un marco, tal vez hasta de religiones como más, entre comillas, por supuesto, como se las llamaba antes, más primitivas, ¿no? Claro. Los rituales lo tenemos asociado, no sé, a las películas de Indiana Jones, ¿no? Tipo rituales, no sé, de comunidades extrañas. Pero en realidad vamos a descubrir en esta columna, como siempre intento que descubramos cosas, Y lo logra. que los rituales de repente se encuentran en nuestra cotidianidad de todos los días, ¿no? Y si bien los primeros antropólogos investigaron todo este campo de los rituales dentro de las religiones y de las comunidades primitivas, ¿no? Como ellos las llamaban, hubo otros también que dijeron, bueno, a ver, pero vamos a estructurar un poquito qué significa la religión, ¿no? ¿De dónde sale o por qué, hay algo que se llama religión y qué hace en nuestras vidas? Y, ¿por qué los rituales se enmarcan en ese lugar, ¿no? Y uno de ellos fue uno de nuestros mejores amigos, el gran querido Durkheim, sociólogo francés, que lo queremos un montón. Me encantaría, viste que hay una... Voy a sacar de contexto un segundo. Viste que hay una consigna que dicen, si tuvieras que tener un asado con 3 personas que estuvieran muertas, ¿con quién sería? Sí. Yo a Durkheim lo pondría en la mesa, ¿sabes? Durkheim tiene que estar. Viste que hay gente que dirige la Madre Teresa de Calcuta, el Papa Sí. Francisco y Dios. Decir, dale, Qué aburrido, yo quiero que se pique. Claro. Pondría a Evita, a Durkheim y me falta un tercero que tengo que pensar. y yo así pensando, ¿no? Perón, Claro. Foucault. Está bueno, pero ves por eso que decís tipo, ¿de dónde se te ocurrió todo esto? Jorge Corona. No, pero sí. No, pero sí. Banco. Durkheim está. A casero. Acá sí. Bueno, Banco. volviendo. Durkheim y la religión, ¿no? Se pone a pensar, a ver, y lo piensa desde un punto de vista, vale aclarar, muy pragmático. Hay muchas corrientes, por supuesto, porque la religión ha sido un tópico, pero en las ciencias sociales, desde que tenemos memoria, y hay muchas corrientes donde toman desde un punto de vista mucho más místico, un punto de vista mucho más estructural y mucho más pragmático, que es en el que nos vamos a basar hoy, que es en el que Durkheim se sentó a escribir un poquito para poder entender de dónde salía todo esto, ¿no? Y él dice, la religión tiene una función específicamente cohesionadora. O sea, ¿qué quiere decir? Que la religión nos proporciona, ¿no?, unos determinados recursos
ideológicos y emocionales para que nosotros, los individuos, nos podamos integrar en la sociedad. Por eso que cohesiona, ¿no? Nos junta a todos bajo un mismo techo. Claro. Y no solo eso, sino que nos brinda justamente estas determinadas herramientas para entender cómo funciona el mundo en el que vivimos, básicamente. Que no es un mundo cualquiera, es un mundo bastante absurdo si lo pensamos. Y que si no tenemos ningún tipo de explicación, básicamente es un desorden social y termina todos en la matanza y el suicidio, literal. Sí, finitud, ¿a fin de qué? Exacto, Sí. literal. Entonces Durkheim no se va a centrar en el misticismo que implica la religión, que hay un montón sobre eso y es súper interesante, y de hecho lo admite, por supuesto. Solo que dice es, no me interesa tanto esta parte, sino como más la estructura y la función, y de qué se compone la religión, ¿no? Y es justamente esto, la religión es un filtro hacia el mundo en el que vivimos, le da sentido, porque si no, ¿qué hacemos acá? ¿Para qué vinimos? ¿No? Literal, de hecho, él tiene un libro escrito sobre el suicidio, sobre la anomia en la sociedad, que es justamente como toda esta situación de qué pasa si nada nos controla, ¿no? Si nada nos ¿Qué le da cohesiona, sentido a si nada nuestro nos día a une. día? ¿Qué nos da un fin? Exacto. ¿Por Claro. qué nos despertamos y por qué no vamos a dormir todos los Claro, días? una causa. Exacto. Y él dice, bueno, vamos a poner en el centro del asunto justamente la religión. Ahora, ¿cuál es la base, no? O sea, ¿cuál es una de las bases de la religión? Justamente las creencias. Las creencias, obviamente, ponemos un dios o varios dioses en el medio, y estas creencias se van a manifestar en los rituales, en estas acciones específicas que vamos a llamar rituales. Después él también, va a profundizar un montón en este sentido, donde justamente nos dice, bueno, la religión procura determinada moral, ¿no? O sea, nos dice cómo nos tenemos que comportar en determinados aspectos de nuestra vida y nos castiga o nos da o nos felicita, ¿no? Según nos movamos en esos aspectos. Después tenemos la vida profana, ¿no? Dentro de la religión, que es justamente como lo que está prohibido. Investiga un montón en ese aspecto, pero lo que nos importa es justamente esto, que se sienta en una determinada base de creencias que se manifiestan, o sea, salen a relucir en los rituales. Eso dentro del marco religioso. Insisto, quiere decir que los rituales solo se encuentran cuando le rezamos a Dios, ¿no? En un bautismo, cuando vamos a una iglesia, cuando sabemos que, no sé, nunca fui a una iglesia de manera religiosa, pero no sé, nos tenemos que parar y tenemos que leer. De comer la hostia. Claro, sí. exacto. No solo en eso, sino que vamos a darnos cuenta que, si bien muchos de esos rituales vienen de ese lugar, han superado esas instancias y Sí. se encuentran mucho más en nuestra vida Se cotidiana. popularizaron. Exacto. Sí. O sea, han pasado, por así decirlo, a un lado, si querés decirlo, profano de nuestra vida, pero que en realidad a la vez uno dice, aunque nosotros seamos ateos, te considero ateo, me parece, Sí. nos movemos en realidad en base a muchas creencias. Obvio. No es meramente racional nuestra Obvio, vida, ¿no? obvio. Entonces ahí es donde los rituales vienen a cumplir un determinado rol en la sociedad. Y nos Obvio. preguntamos, ¿qué son entonces? ¿Qué hacen? ¿Por qué están? ¿Y por qué los seguimos reproduciendo? Los rituales tienen la característica de ser una forma de comunicación simbólica realmente muy compleja, que condensan, ¿no? Y muestran básicamente principios importantes para la sociedad, o sea, fundamentales que necesitamos ver, justamente, que de otra manera, o sea, si no los vemos esto en el ritual, de otra manera sería imposible que lo podamos procesar o que podamos comunicar esos aspectos fundamentales para nuestra vida social, ¿no? O sea, básicamente en los rituales se muestran cosas que podemos ver y que podemos procesar mediante todos estos estímulos, ¿no? Visuales, sensoriales, donde los rituales también todo el tiempo están acompañados de determinados objetos simbólicos, ¿no? Que nos permiten justamente ubicarnos en ese tiempo y lugar. Esa excepción. Esa excepción, Sí. exacto, y transitar por ese lugar. Por ejemplo, pensemos en el mero hecho de los cumpleaños. Un cumpleaños sin una torta, ¿no? Sin invitados, sin regalos. Llama la atención. Llama la atención. Sí. No sería un cumpleaños, ¿no? Pensemos en Navidad, seamos religiosos o no. En general hay arbolitos, en general hay regalos. Si hay un llamado, nos juntamos, hacemos qué hace para la fiesta. Viteltoné, Sí. ¿no? Hay comidas típicas. Bueno, todos estos objetos simbólicos, que pueden ser concretos, pero cargan consigo, ¿no? Un significado muy fuerte, que es todo eso está condensado justamente en esta acción que es el ritual. Claro. Y que necesitamos ese ritual para poder
como tragar todo eso, ¿no? Y hacerlo parte de nuestra vida cotidiana. Y que nos dé un sentido al mismo tiempo. Exactamente. Claro. Entonces, ¿qué decimos del ritual? Que es que en el rito, justamente en este accionar, se manifiesta el orden social establecido. Expresa que la vida social debe ser ordenada bajo ciertos aspectos, bajo ciertos conceptos, y nos indica cómo debemos vivir esa vida, ¿sí? Ahora, ¿es un maestro que se nos sienta enfrente y nos dice, vos tenés que, no sé, festejar tu cumpleaños todos los años? No, como que pasa desapercibido, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando hagamos un cumpleaños nos cuestionamos que le tenemos que llevar un regalo al cumpleañero. Ni los roles tampoco, no sé, justo pasaba una imagen de un cumpleaños de 15. Exacto. ¿Por qué bailan el vals? ¿Por qué la quinceañera da velas? Bien. Porque Exacto. se hizo antes. Bien, perfecto. Ahí está también una de las claves. Ahora, hay un par de antropólogos que se centraron específicamente en unos ritos particulares que para mí son geniales, ¿viste? Cuando vas descubriendo esto y decís tipo, Sí. ¿cómo? Que se llaman los ritos de pasaje. Sí. O sea, son ritos, efectivamente, como los que acabamos de mencionar, con todas las características que acabamos de mencionar, pero su particularidad es que los sujetos que transitan por estos ritos, hay un antes y un después de ese rito, ¿no? O sea, Bien. entrás como en determinado lugar social y salís distinto, ¿no? Hay sujetos que transitan justamente por ese accionar, transicionan, por así decirlo. Dos ejemplos recontra claros de ritos de pasajes. El casamiento Sí, y las fiestas de 15. sí. ¿Por qué el casamiento? Porque uno empieza como soltero y después terminas casado, ¿no? O sea, ahí empezás de una manera y transitas por toda esa ceremonia, por ese ritual, y salís de una manera distinta. Donde ese ritual, por supuesto, que se acompaña de determinados elementos, de determinados estímulos, ¿no? Que nos ayudan a entender y a comprender el orden social, y salís de una manera distinta, o sea, estando casado. Claro. Y con distintas obligaciones que como entraste, por supuesto. Totalmente. Sí, sí, sí. La fiesta de 15 es algo muy similar, ¿no? Entrás como una niña y salís como una joven que va a insertarse, ¿no? En el Sí. mundo adulto, por así Sí, sí. decirlo. Ahora, por ejemplo, si vamos específicamente para entender de dónde viene todo esto, a las fiestas de 15, prestemos atención que, por lo menos en nuestro continente, es bastante latino, ¿no? Eso de la fiesta de 15. La que la festejan son las mujeres. Ujú. No lo festejan los hombres. No. Después, en la comunidad judía, por ejemplo, tenés el Bat Mitzvah y el Bar Mitzvah, que Sí. ahí sí uno lo festeja a las mujeres y otros los hombres, que es algo muy similar a la fiesta de 15, pero ahí entra en un aspecto más religioso. Y yo quiero ir a la fiesta de 15 específicamente porque no está dentro de un marco religioso, No. atraviesa todas las clases sociales, podríamos decir, ¿no? Sí. Y es algo que, digo, vos empezás como mujer, cuando sos chica, empezás a llegar a esa edad y decís, bueno, quiero una fiesta, quiero festejar, o la fiesta o el viaje, ¿no? Sí, sí, Por lo algo menos va a pasar. Algo, claro, Sí. algo va a pasar. Sí, O sea, algún tipo de ritual en torno a ese momento voy a ejercer, ¿no? claro. Ahora, ¿qué nos está diciendo entonces este cumpleaños de 15? Por un lado, que son solo de las mujeres, y es entonces que el ritual confirma básicamente el nivel de disponibilidad, ¿no? Para ya ser una mujercita mayor. O sea, para, en el común denominador, para los hombres. Obviamente que, digo, esto empezó siendo así, ¿no? O sea, de hecho, la fiesta de 15 es un ritual de la pubertad. Ujú, O sí. sea, justamente muestra ese paso de la niñez a la juventud, pero que efectivamente es bastante, digo, su origen es machista, ¿no? Porque quiere decir que son chicas que ahora están disponibles para casarse, está muy relacionado a la primera menstruación, ¿no? De las Sí, mujeres, sí, digo, sí, que sí. quiere decir que pueden quedar embarazadas, que pueden tener relaciones sexuales. Entonces, básicamente, lo que hace este tipo de ritual es que reproduce un orden social específicamente masculino, ¿no? O sea, bajo ese orden. Aunque no lo sintamos así, digo, no es que vos cumplís 15 y decís tipo, me tengo que casar. Lo que digo es que Algo cambia para siempre. algo cambia Sí. y que está escondido en todas esas prácticas que nosotros hacemos, ¿no? Y justamente como veníamos diciendo antes, este festejo, este ritual, atraviesa clases sociales. Y entonces podemos decir que hay algo más que el mero tránsito de un adolescente, ¿no? No es tipo, bueno, el cumple de 15 no es un cumple más. Es distinto. Sí. Y no solo eso, sino que nos muestra que hay un consenso social,
de cómo deben ser las cosas, ¿no? O sea, se muestra una moral y determinadas posiciones sociales. Lo que vos decías también, por ejemplo, tenemos el vals, ¿no? Que es la quinceañera con un vestido, bailando con su papá, y después los chicos la sacan a bailar. Tenemos las velas, ¿no? Hay toda una serie de aspectos que acompañan a ese ritual, que además lo que hacen es como afirmar y reproducir justamente todas estas obligaciones morales que tenemos en la sociedad. Totalmente. Básicamente. Ahora, el casamiento funciona de una manera muy similar. Porque pensemos que, ¿cuál es, si nos vamos como a abrir a las raíces del casamiento? Bueno, podemos decir que la estructura social y las relaciones de parentesco necesitan del matrimonio para seguir sobreviviendo a lo largo del tiempo. Y es un ¿no? hecho fundacional también. Y es un hecho fundacional, Sí. por ejemplo. Bueno, hay muchos antropólogos que han hablado de eso. Es otro tema súper interesante también. Pero digo, ¿qué trae consigo el matrimonio, no? ¿Qué implica? Una serie de obligaciones, como por ejemplo, estar con la misma persona toda la vida. Sí. Obviamente te podés separar, pero No está incluido. claro, digo, ¿cuál es? Como lo general es estar con la misma persona toda la vida. Por supuesto, tener hijos, Sí. ¿no? Convivir. Convivir, criar esos hijos juntos. Y no solo eso, sino ser feliz, ¿no? Como la perfección de esa relación. ¿No te parece que es un poco intenso todo eso junto? Es tremendamente intenso. Digo, si alguien te sienta ahora y te dice, escúchame, yo necesito que más o menos en 5 años ya te cases, si puede ser con la misma persona toda la vida hasta que te mueras, que duermas en esa misma persona con la cama, que solo tengas relaciones con esa persona, con ninguna otra, porque si no, medio que te van a castigar. Digo, que festejes ese matrimonio, que seas feliz, que tengas hijos, que críes a tus hijos. Digo, es muy intenso. Es un plan de vida nuevo. Exacto, pero si alguien te sienta y te lo dice así, vos decís, no, disculpa, gracias, Sí. te dejo, me voy. Ahora, todo el tema del casamiento, la fiesta, el amor, el estar enamorado, como que disfraza toda esa intensidad, Obvio, ¿no? Obvio. No estoy diciendo que la gente que se case ese amor no sea genuino, al contrario, o sea, estoy segurísima que, por suerte en la actualidad, esas decisiones que se toman son con el corazón, ¿no es cierto? Y de hecho, bueno, existe obviamente la posibilidad de separarse y volverse a juntar con una nueva pareja. Pero digo, todas esas flexibilidades que se encontraron en la actualidad igual siguen escondiendo todas estas obligaciones sociales porque la sociedad la necesita. Sí, sí, ¿no? Uno sustenta a la sociedad, también la sociedad lo sustenta a uno. Te dan una causa y vos le das no sé si componer la hegemonía, componer un pensamiento predominante de plan de vida. Exacto, exacto. Entonces, una de las características principales justamente que tienen estos rituales y una de las frases maravillosas para mí, me encantó, de hecho, o sea, esto lo tuve que estudiar para un final y yo leí esa frase en un texto y dije, necesito hacerme una remera con esto porque me parece espectacular. Uno de los antropólogos que más estudió este tipo de rituales, estos rituales de pasaje, fue Víctor Turner, y definió los rituales como que su objetivo, básicamente, ¿no? El objetivo de los rituales es hacer deseable lo obligatorio. Ah, bueno. La clave del asunto. Hacer Me encanta. deseable obligatorio. Hacer deseable lo obligatorio. Justamente, ¿no? Porque si a uno vinieran y le bajaran línea, así como así, diciendo, mira, nena, vos cumplís 15 y ya ya entras en una sociedad que te va a sexualizar de ahora en más, vas a tener un montón de exigencias, te vas a tener que vestir de esta forma, vas a tener que relacionarte de esta manera y de otra, uno sale corriendo. Sí. ¿Cómo disimulas eso? ¿Una fiesta? Exacto. Sí, sí, sí. Si uno te siente y te dice, mira, vas a tener que pasar toda la vida con la misma persona de esta manera, haciendo tal, no importa si sufrís, si tenés que ser feliz, tenés que tener hijos, vos salís corriendo. ¿Cómo se disimula? Y con toda la subjetividad que implica todo ese plan, toda esa fundación con un montón de testigos. Exactamente. Sí. Y no porque no haya amor, sino porque es una cuestión por fuera a los sentimientos. Pero lo que digo justamente, volviendo al casamiento, ¿no? Cuando uno decide casarse con una persona, por supuesto que es por amor, bueno, igual sigue siendo deseable algo que te están obligando a hacer, ¿no? Por más de que sea genuino, por más de que vos hayas voluntariamente tomado esa decisión, Es algo que camina socialmente. en el fondo, claro, tenemos ese tipo de exigencias. Así que si bien los orígenes, podríamos decir, de este tipo de prácticas, de rituales, sí se enmarcan en lo religioso, porque, como decíamos al comienzo, muchos antropólogos han estudiado
los inicios de la sociedad, ¿no? Que digo, hay pocos vestigios de eso también y son todas teorías que no es que han sido comprobadas a un nivel empírico, sino que son teorías formuladas para poder entender de dónde venimos y cómo llegamos al lugar donde estamos. Si bien este tipo de prácticas se enmarcaron en su momento en accionares específicamente religiosos, ¿no? Entendemos que necesitamos sí o sí estas prácticas para poder seguir viviendo y para que nuestra sociedad básicamente se pueda seguir reproduciendo, y no solo eso, sino para darle sentido al mundo absurdo en el que vivimos. Sí, totalmente. Algo que aparece en el horizonte que da significación a por qué estamos acá. Exactamente. Sí, y también ritual, imagino que también justo el ejemplo del caso del cumpleaños de 15, pero también que hay ritual en los rituales que hay, por ejemplo, empezar en las primeras veces. Sí. Bueno, por ejemplo, rituales hay, por eso digo, podemos extender este concepto a todos lados, ¿no? Sí. Pensemos en los clubes de rugby, ¿no? Sí, Que sí. digo, a los chicos que entran los hacen pasar por una serie Sí. de pruebas para después poder ser incorporados al equipo, ¿no? Para Eso ver es un si- ritual de pasaje también. Sí. Porque empezás como un chico... Un cadete. Un sí, cadete, claro, por así un decirlo, junior. y pasás por una serie de pruebas, ¿no? Para integrar. Hay un periodo liminal, o sea, no estás de ni un lado ni el otro, y una vez que pasás ese periodo liminal, ya sos bienvenido al equipo. Acá tenía ¿no? algo bien para decir en Soler. Hola, ¿cómo están? Perdón, me está Hola. comiendo una gomita justo. Pasa. No, los últimos le cuento a Balu, capaz no sabe, yo tengo una rama de mi familia por parte de mi madre que es muy, pero muy profesante de el evangelismo, ¿no? Bien. Son evangélicos, pero muy creyentes y muy practicantes. Y en los últimos 2 fines de semana se sucedieron 2 hechos en esa rama familiar. Una de mis primas festejó su cumpleaños de 15 Sí. este domingo. Y el domingo anterior a mi otra prima le propusieron casamiento. Opa. Se vino como justo me dio los dos temas que estaban. El servicio de Claro, catering. literalmente los dos ejemplos que acabamos de poner, Claro, vos claro. los viviste este fin de semana. Y lo que me pasó, que me hizo mucho ruido, por lo menos en el cumpleaños de 15, era que se encontraban. Ya el cumpleaños de 15, cuando vos vas a un cumpleaños de 15 más tradicional, te hace mucho ruido, por esto mismo que vos nos contabas hace un ratito, de decir, es la presentación de una familia, de su mujer que le ofrece como un mercado de varones, Ujú. donde el primero que baila el vals es el papá, y el papá le entrega a otro Claro. varón a la mujer. El jefe de familia, digamos, ¿no? El pater familia. Y todos esos rituales que ya quedaron obsoletos, pero cuando involucras una religión que es relativamente moderna, porque incluye un montón de conceptos actuales y contemporáneos, queda más caduco. Y yo estaba en el medio del cumpleaños de 15 y pensando, ¿para qué hicieron todo este quilombo si simbólicamente Ahí va. a la cumpleañera no le simboliza nada y a los padres tampoco? Porque sigue siendo un cumpleaños más. Porque según esta religión no están... está lejos de... Claro. De ser importante No, la práctica. o de estar con una pareja, Claro. varón. ¿Lo dijiste en este voz alta caso. esto, Ian? Sí, en sí. Lo charlé con mi hermano. No se animó a exponerse a la familia. Con un varón, y va a tener relaciones sexuales y va a conocer gente, lejos de lo que significa el cumpleaños del 15 simbólicamente. Y para el evangelismo, 15 años sigue siendo una Claro. nena. Claro, bueno, pero fíjate, para dentro de ese marco religioso específico, no entra en la categoría de ritual porque no tendría una razón de ser. Ahora, tu familia efectivamente vive en una sociedad como la nuestra, donde es una costumbre no religiosa ahora, ¿no? Sino pagana, podríamos decir, el de festejar el cumpleaños de 15 para las mujeres. Que justamente atraviesa de repente cualquier religión y cualquier clase social. Entonces había como un... necesitaba poder pasar por ese lugar, ¿no? O sea, Pero- transicionar en ese accionar. Se generó como una cuestión que Una yo contradicción. lo relaciono completamente con la formación del neoliberalismo que tuvimos Bueno, esto en se las picó. últimas décadas. Guarda. Esto se picó. No, pero que tiene que ver con una cuestión de a los 15 años, la necesidad de un consumismo fuerte, ¿viste? Sí. También. Sí, mismo está la Claro, propuesta sí, de sí, querés sí. hacer la fiesta o viajar, como poniendo al mismo nivel, que es
¿en qué gastamos toda esta cantidad de guita que se supone que a esta edad tenemos que gastar en vos? Totalmente. Claro, Gasto bueno, y ya sí. sos apto laboral, porque Y tenés después 15. se convirtieron todas las formalidades y todos los eventos que están dentro de este gran evento que es el cumpleaños de 15, que eran profundamente católicos, se le dio otro simbolismo Ujú. para que sigan estando, por ejemplo, se me viene acá a la cabeza, la entrega de velas. Claro. Que la vela es Sí. algo súper simbólico católico Ujú. y que se le sacó todo el significado religioso, Total. pero se sigue entregando con otra Sí, intención. Otro sí, peso. verdad. No, es que bueno, justamente era lo que decíamos, como el ejemplo de Ana es perfecto porque el ritual, ¿no? Te indica lo que tenés que hacer y cómo lo tenés que hacer. Y él dice, creo que tiene mucho que ver con la estructura imperialista la que estamos viviendo y consumista de eso. Me gasto 100 lucas en una noche, ¿no? Que sea Sí, perfecta. 100 que te quedaste corta. Me quedé corta. 100 Uy, es el salón. Ay, Dios. 100 es Bueno, el robot, es el que robot chicos, que me quedé en baila. 2015, que era cuando festejaba yo, tipo, los cumpleaños de 15. Pero efectivamente es eso, ¿no? Digo, sigue habiendo una imposición y un lugar que tenés que ocupar, que es el sistema y es la sociedad que te dice tenés que gastar esta cantidad de plata y tenés que ostentar de esta manera que podés hacer todo esto. Sigue aplicando, ¿no? Para la estructura ritual. Totalmente. Como sí. que sigue siendo, digo, lo sacamos de un marco específicamente religioso en relación a un dios, pero lo ponemos tal vez en otro dios pagano que sigue siendo igual el capitalismo, o sea, como si lo querés poner en esos términos. Absolutamente, absolutamente. Rituales de pasaje, Balu Tealdo, siempre dando mucho que hablar. Acá, perdón, en el chat de Twitch, nunca había pensado, nunca me había puesto a pensar lo de la fiesta de 15. Muy loco, qué horror, dice Chippy. La puta madre, dice Melody. O sea, la gente está como, tipo, estallándole, Les explotó el cerebro, era el objetivo. quemando su foto del 15, su Sí, vestido. va. Chicos, igual yo festejé fiesta de 15 y la pasé espectacular. O sea, esto es para. No sé. Queremos la foto del... No va a pasar, no. Que para mí es festejar y después, para mí es disfrutar y después reflexionar. Igual para mi fiesta de 15 fue muy hippie, porque yo era muy hippie en ese momento. Entonces fue un salón en Villa Crespo, Hierba, obvio. sí, hierba, tío, pasto. Hierba. No, hierba. What no, kind of hierbas? Pasto, así. Una fuente de chocolate como corresponde. Tenía un vestido, pero no sé, comprado en Plaza Serrano, ¿entendés? Banco, sí. Así que pizza party. He ido igual a unos cumples que. ¿Para Sí, qué contarte? yo me tapa. Acá Chipi dice: queremos ver fotos. Yo No me, va a pasar. Mi etapa de los 15. Sí, yo soy como el vino, los años me han puesto mejor. Prefiero cierta añejado. etapa dejarla a un costado.